Muy buenas tardes, muy buenas noches a todas y todos. Nos encontramos otra vez en el ámbito de la Cátedra Libre Marcelo Quiroga Santa Cruz, por lo cual, en primer término, debemos agradecer a los organizadores, aquellos que siempre están procurando llevar información y análisis actualizados a la mesa de cada una de las personas que nos está viendo en este momento. Esta noche o esta tarde vamos a conversar con Pablo Poveda y con Jimena Mercado sobre temas cruciales del sector minero en nuestro país. La Universidad Mayor de San Andrés está dedicado a la investigación de recursos naturales y hoy día nos ha de compartir su visión, su análisis sobre el mercado mundial del oro, las cifras de oro en Bolivia, la comercialización del oro en Bolivia y el proyecto de ley para la compra de oro por parte del Banco Central para fortalecer nuestras reservas según nos ha indicado el gobierno días anteriores. Entonces, sin más preámbulo, Pablo, por favor, adelante, tienes la palabra. Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación a la Cátedra Marcelo Quiroga, a Mirko Orgaz especialmente, y saludos a Héctor y a Jimena Mercado, con que esperamos compartir bastante información que está al servicio de los universitarios y del público en general. Voy a pasar a compartir mi presentación. 4 puntos acerca de la minería del oro. Considero que el mercado mundial es muy importante porque su contexto es el que marca la dinámica de la producción interna de oro, debido a que casi la totalidad de la producción de oro en el mercado nacional va a las exportaciones. En ese sentido, yo quisiera señalar el contexto mundial en el que se vive el sistema capitalista, ¿no? Estamos frente a crisis múltiples que están debidas fundamentalmente al agotamiento de las relaciones sociales de producción que impiden ya un desarrollo armónico de las fuerzas productivas, ¿no? Es decir, la lógica de producción para obtener ganancias está llevando a serios problemas, ¿no? De la propia estructura de la sociedad capitalista. Entre estas crisis que tenemos está la crisis social, con la precarización de de producción de la fuerza de trabajo y del empleo. Está la crisis climática también provocada por el desarrollo de la industria, basada justamente en la competencia por ganancias. También está una crisis tecnológica de agotamiento de la cadena global de producción y una emergencia hacia la transición energética para poder utilizar como fuente principal en la producción industrial la energía eléctrica. Y finalmente, como un reflejo en la superestructura, tenemos una crisis de hegemonía política, ¿no? Donde se disputa China, Alemania y Estados Unidos el orden hegemónico mundial. Bueno, bajo ese contexto, en el devenir se espera que el oro juegue un papel muy importante, ¿no? En primer lugar, porque el oro es el dinero mundial. Y esto tiene que quedar muy... O sea, yo quiero relevar este aspecto porque se lo ve como simplemente un apoyo de valor. Y en realidad es el equivalente general de la energía humana que está incorporada en las mercancías, ¿no? Y que se manifiesta con el tiempo, etcétera. Es un material esencial para la transición energética. Asimismo, es fuente de millones de trabajos para personas que viven de su producción artesanal, ¿no? Y aquí en Sudamérica lo tenemos en la cuenca amazónica. Esta es la estructura del mercado mundial del oro y sus flujos. Observen que partimos de la exploración y producción, la refinería, el mercado de lingotes, la fabricación, la distribución, la demanda y el reciclaje, ¿no? En este complicado estructura de mercado está bien marcado con rojo
los bancos del oro son los que controlan prácticamente el mercado mundial de la producción y la distribución del oro, ¿no? Y aquí en la producción, en la producción tenemos en Bolivia y en gran parte de los países de Sudamérica la producción artesanal. Lo que hay que señalar con certeza es que estos bancos del oro son los que delimitan o señalan las características de la producción, ¿no? Por ejemplo, un tema que se discute actualmente con mucha fuerza es la ilegalidad. La ilegalidad justamente nace de estos centros de acumulación, porque en el mundo existe una disputa entre países como Suiza, Estados Unidos, por quién va a acaparar el oro, porque están apareciendo nuevos países, ¿no? Como la China, Rusia, Turquía, la India, ¿no? Entonces, desde ahí surge la ilegalidad que nosotros la vivimos y la vamos a ver en la exposición, ¿no? Con los datos. En cuanto a la demanda de oro, el oro hasta 2019 se había explotado 197.000 toneladas, de las cuales en joyería estaban concentradas 47%, en reservas oficiales el 17%, es decir, en los bancos centrales, en reservas privadas o bancos de oro el 22%, y como uso industrial el 14%. Hay que notar en esta distribución que el 86% está dedicado a la acumulación, ¿no? En la joyería, el oro, cuando está en manos de los consumidores, no funciona como dinero, pero es dinero atesorado. En cambio, las reservas privadas y oficiales sí funciona como dinero porque gana tasas de interés. La oferta mundial se ha ido expandiendo enormemente, superior a la producción. Tenemos en 2019 4.811 toneladas, frente a una demanda de 2019 de 4.387. Es decir, que se ha producido más oro, ¿no? Y esto se ha ido viendo desde años anteriores. Pero, ¿qué pasa? Mayor oferta implicaría que los precios cayeran. Sin embargo, esto no sucede. Debido precisamente a la característica de que el oro es el dinero mundial, esta producción que no entra a la demanda, es inmediatamente reservas en los bancos de oro y en los bancos centrales que gana intereses, ¿no? Por eso, en este sentido, los precios de oro se han ido incrementando terriblemente. En el año 2008, en 2021 ya tenemos un promedio de $1.800 la onza Troy, y ya hacia el primer semestre de este 2022 el promedio es de 1.875. Es decir, en cualquier escenario económico, las expectativas de los precios del oro siempre son favorables. ¿Esto qué está marcando? Está marcando en la región sudamericana una nueva ola de extractivismo rentista, ¿no? Observen este cuadrito de la producción. Entre 2010 y 2020 se ven cifras muy grandes de los países. Perú se exportó 1.800 toneladas, Brasil 1.000 toneladas, Bolivia 234 toneladas, en fin. Sin embargo, la producción, como ya les he mencionado al inicio, es totalmente exportada, o no totalmente exportada, en gran parte exportada. El 13% en el cuadro que vemos, marcado con naranja, significa las exportaciones, lo que se queda como demanda de joyería, basas y la industria en Sudamérica. Es decir, que el 87% es exportado, ¿no? Y bueno, pasamos. Esta nueva ola de extractivismo también está ligada a la ilegalidad. Bueno, se hablaba en el pasado, en el 2011, cuando en Bolivia se descubrió que iba oro ilegal, que este oro provenía de Perú, de Brasil, etc. Sin embargo, en una revisión que hice, en todos los países de la región sudamericana ligados a la cuenca amazónica existe la minería ilegal. En el Perú se exportaron entre 2015 y 2019 2.242 toneladas, del cual el 70% es sin procedencia. En Brasil, el 19% de la producción 19 y 20 es ilegal, 49 toneladas. En Colombia, el 66% de las áreas de explotación minera son ilegales. En Venezuela, el 44% de la producción es ilegal. En Bolivia,
entre 2014 y 2018 el 50% de la producción es ilegal. En Ecuador existe la misma situación, exportaciones mayores a la producción. En Guayana y Surinam existe un riesgo posible del ingreso de guerrillas armadas de Venezuela, ¿no? En ese escenario pasamos ahora a ver rápidamente la importancia de la minería del oro en la economía boliviana. Tenemos en la producción que en 2010 se produjo 6.39 toneladas. Voy a tomar aquí la comparación entre 2010 y 2019, porque en 2019 se exportó 42 toneladas, es decir, se multiplicó por 7 la producción en relación al 2010. En cuanto al valor, pasamos de 252 a 1.875. En porcentaje a las exportaciones del 1% a 20%. En cambio, la de hidrocarburos, que en 2010 era 42%, se baja en 2019 a 31%. En la participación en la minería es el 13% en 2010 y 11% en 2019. La participación del oro al PIB ha ido creciendo de 1.29 a 4.62 en el 2019, lo que le está dando relevancia a la caída de la participación por el agotamiento de la minería tradicional. La participación en cuanto a regalías era de 6.7%, era de 6.7 millones y sube a 2019 a 40 millones, a casi 50 millones de dólares. La participación de la producción en cuanto a las regalías en 2010 es de 5% y de toda la minería, y en 2019 pasa a 29%. La participación de las regalías del oro en el valor total sigue siendo muy baja. Esto es lo en 2019, lo que significa que a aumento de las exportaciones, lo que se queda para Bolivia sigue siendo muy poco. La participación en impuestos, en general en la minería, ha subido de 6 a 9%. Y el empleo, que se concreta fundamentalmente en las cooperativas mineras auríferas, pasa de 98.000 trabajadores asalariados o mineros a 138.000, ¿no? Este es el panorama que nos va a permitir ver la comercialización en Bolivia y hacer unos aspectos de análisis sobre lo que la compras de oro que pretende el Banco Central. Hasta ahí yo dejaría mi primera presentación, Héctor. Muchas gracias. Jimena es periodista de investigación, especializada en medio ambiente, es autora del libro Tras el Dorado, Crónicas de la explotación del oro en la Amazonía. Destapó las sociedades ilegales entre cooperativas mineras y capitales chinos para la explotación ilegal del oro en la Amazonía boliviana a través de su serie de reportajes sobre las dragas. Hoy día Jimena va a compartir con nosotros las cifras de la explotación sexual comercial de niñas, niños y adolescentes antes y durante la pandemia, debilidades institucionales para combatir el flagelo de la trata en la ruta aurífera de la Amazonía, y vamos a escuchar propuestas para el abordaje de la problemática. Entonces, voy a pedir a Jimena que por favor, si tiene unas imágenes que compartir, pues adelante, y disponemos igual, en el caso de Pablo, del mismo tiempo para expresar las ideas iniciales sobre los temas que hemos planteado. Muchísimas gracias, primeramente a la Cátedra Libre Marcelo Quiroga Santa Cruz de la UMSA, esta vez para hablar sobre temas muy urgentes, muy relevantes, como es la situación del oro y en el caso particular que voy a exponer, una mirada diferente a la que hemos ido abordando estos últimos años. Es decir, que no solamente mirando desde la óptica del extractivismo, sino también desde el lado más humano, más social, y los impactos que está trayendo también consigo este exacerbado extractivismo, sobre todo en el tema, en el sector aurífero. Si me permiten, voy a compartir una pantalla. Perfecto. Si ustedes pueden ver
Este trabajo es un reciente reportaje titulado De la Paz a Mapiri en la ruta amazónica, de la extracción del oro a la explotación sexual de menores. Menores son trasladados ilegalmente, pero camuflados, ¿no? Yo pienso yo, en movilidades donde a veces no se percibe. Escucharán un poco Que existían locales donde parte del video que muestra parte de la travesía realizada. donde sí hemos podido constatar la presencia de menores de edad. Como ven, esta es la ruta recorrida desde La Paz hasta llegar a Mapiri. Hay que pasar por Caranavi, por Teoponte, Guanay, Mayaya, Mapiri. Es la ruta aurífera. Hay bastante embarazos en la adolescencia. Ya se ven desde los 13 y 14 años para arriba, ¿no? Hay embarazos y obviamente no son embarazos deseados. Testimonios recogidos que se puede ver después en detalle porque lo van a poder encontrar en diferentes plataformas. Guada Vargas, que es una extraordinaria fotoreportera, acompañó este trabajo con las imágenes. ¿Qué es lo que ha sucedido con este tema? Si bien es algo sobre lo que estamos hablando todo el tiempo, que hay la trata de menores, es como un secreto a voces, en los hechos no se ha visibilizado. No se ha visibilizado de tal manera, a través de los medios de comunicación se ha tratado de hacer algunos intentos. Sin embargo, este trabajo ha pretendido poner un poco unos rostros, aunque protegiendo obviamente las identidades. Decíamos, hemos empezado esta travesía en Urujara, que es una tranca que nos conecta La Paz con los caminos de los Yungas y luego nos lleva a Caranavi, que es la puerta de la Amazonía, nos lleva luego a las otras rutas. Sin embargo, ¿qué hemos podido encontrar en todo esto? A lo largo de nuestra travesía hemos podido identificar varias debilidades al momento de realizar los controles. Yo les voy a hacer escuchar solamente un pedacito de un testimonio porque hemos llegado también hacia las víctimas. Y esto ha sido difícil, pero hemos conseguido hablar con víctimas que hace varios años ya fueron captadas con engaños para trabajar en estos campamentos. Muchas veces se les ha ofrecido trabajar en el sector de la cocina, en el sector de, cuidando niños, acompañando personas mayores, etcétera, pero los hechos han terminado siendo aisladas, desconectadas de su entorno familiar y explotadas sexualmente, ¿no? Ya desde niñas. En mi familia no ha habido lo que era el suficiente dinero y yo por esas razones he ido a buscar el trabajo. Yo tenía cuando yo me fui a los 9 años. Y me dijeron, vas a trabajar de niñera, es cuidar a 3 pequeños. Y yo dije, ya vamos. Acepté el primer mes, era así, normal. Al segundo, igual, al tercero, y empezó y me dijeron, no, necesitamos que vayas a trabajar a Yumas. Y yo dije, ya, pero me tengo que alistar. Y dijeron, no, ahí hay todo. Allá, y me llevaron, me encerraron en un cuarto donde no podía salir. Hacían con mi cuerpo, digamos, lo que no quería que lo hicieran. Me vendían a personas hasta que pasó un año. Nos llevaban y no era la única menor de edad, sino eran varias. Éramos, por decir, 5 de Bolivia, otras 10 de Argentina, de Perú, venían de Venezuela, de Colombia, y todo venía. Y nos daba igual, pronto mucho ya bastas, porque eran varias.
hasta que al final igual trajeron a niñas menores igual de 5 años. Entre 5 chicas decidimos escaparnos y cuando nos escapamos, nuestros proxenetas, 3 de ellos se dieron cuenta y nos empezaron a seguir. A 2 de ellas las mataron a sangre fría, que era bala. Las dispararon. Pues cuando nosotros subimos quedamos nada más 3. Cruzamos río. Teníamos a veces y todo que dormir en la tierra, en el árbol. Comíamos la fruta que había en los árboles, que era nuestro único alimento. Cuando empezamos a caminar, llegamos a Caranavi en 2 semanas. Luego en Caranavi no nos quisieron apoyar. Nos fuimos de nuevo a caminar. Bueno, como ustedes han podido escuchar, este es un testimonio real, desgarrador, así como el caso de Maribel, que le hemos puesto un nombre ficticio en la investigación. Hay muchos otros casos más de niñas que han sido captadas con engaños, luego sometidas a la explotación sexual. Muchas veces se habla de prostitución, pero no es así porque las menores no están dispuestas a ser explotadas sexualmente. Se ven en esa situación, producto muchas veces de vivir en hogares muy humildes, con la necesidad de buscar trabajo. Sin duda, este fenómeno se ha dado a la par de la explotación del oro, ¿no? Se ha podido consultar a varias fuentes. Una de las fuentes ha sido la Fundación Munasim Cuyaquita, que ha mostrado algún estudio que ya ha hecho algún abordaje vinculando la explotación del oro con la ruta minera, ¿no? La explotación más bien sexual y comercial de menores con la ruta minera. Y en el caso del oro tiene un agravante todavía, ¿no? Porque como se ha exacerbado la explotación del oro, sobre todo en el departamento de La Paz, que se estima concentra el 72% de la explotación del oro, es donde más se ha dinamizado este tipo de delitos, ¿no? Hay algunos casos de niñas que están siendo tratadas con terapias que han sido víctimas de este tipo de delitos. Sin duda no es fácil superar esta etapa. Son experiencias que las van a marcar, sin embargo, muchas de ellas están proyectando ya su vida para estudiar, para entrar a la universidad, ser profesionales. Como ven, esto es diario. Si ustedes van a Urujara, verán estos letreros de menores desaparecidas. ¿Y qué hemos encontrado en esto? Primero, un escaso control en las movilidades, es decir, que los policías suelen preguntar si el conductor está llevando en el vehículo el extinguidor, si tiene el botiquín, si tiene el triángulo, y si uno les responde sí a todo, pasa, ¿no? No revisan. Sin embargo, también algunos estudios anteriores ya dan cuenta de que no es la única ruta. Si bien es la principal, Urujara, hay otras rutas para llegar a los campamentos mineros. En el caso de Mapiri se habla hasta de 30 rutas alternas. Estos son campamentos mineros, donde ahí se encuentran calles de lenocinios, llaman la Quencha Calle, ya vamos a ver algunos videos sobre esto. La Quencha Calle o la calle de la mala suerte, donde están ubicadas bares, cantinas, lenocinios, etcétera, y que funcionan en algunos casos, por ejemplo en Huanay, prácticamente la calle paralela a la que está la alcaldía, ¿no? Entonces tenemos que decir que para esta investigación la División de Trata y Tráfico de Personas no abrió sus datos oficiales para nuestra investigación. Nos respondieron generalidades, pero ustedes pueden ver la cantidad de casos que hay pendientes por resolver.
después vamos a aterrizar a los cuadros estadísticos. Sin embargo, a pesar de que la trata de menores para la explotación sexual es considerada una de las mayores, de las más graves violaciones a los derechos humanos y considerada la esclavitud del siglo XXI, hemos identificado de que no hay un abordaje directo desde el Estado, ¿no? Por atacar realmente este tipo de delitos. Ustedes verán acá Caranavi. Caranavi es el ingreso a la Amazonía, es la puerta a la Amazonía. Sin embargo, acá hay grandes debilidades. No hay policías ni fiscales especializados en investigar el delito de la trata, la explotación sexual, comercial, delitos conexos como la pornografía, ¿no? Y otros, y violencia sexual, etcétera, no hay. Es decir, que quienes son familiares de las víctimas tienen que seguir el caso hasta La Paz. Tienen que remitirse a La Paz, muchas veces viajando horas por tierra. En el caso de Mapiri hasta La Paz son entre 10 a 12 horas, ¿no? Dependiendo de la movilidad que uno tome. Este es otro testimonio, han podido escuchar un poquitito en el primer video, de una enfermera que trabaja en Mapiri. Dice, llegan al hospital niñas de 13 años embarazadas. Y ella relataba que cada vez es mayor la cantidad de niñas que llegan en ese estado, muchas de ellas intentando interrumpir el embarazo, llegan en situación realmente crítica de salud y después incluso no se las puede atender en el hospital, tienen que llevarlas a otro lado. En el caso de Guanay, cuando pasamos por Guanay y hablamos con la responsable de la Defensoría de la Niñez y la Adolescencia, comentaba que, por ejemplo, en Guanay se ha naturalizado tanto la violación a las menores que esto se paga con oro. Es decir, que las víctimas, por lo general, las menores son víctimas de su entorno familiar, son casos de tíos, padrastros, incluso en algunos casos hermanos mayores, y se anima a denunciar y es la propia familia que le da la espalda y le dicen, pero si ya te han pagado un gran... Decía, esto es urgente, hacer entender que no se puede naturalizar la violencia, la violación a las menores. Aquí en Chacalle, nosotros no hemos querido abordar este trabajo desde una perspectiva sensacionalista del negocio sexual, sino más bien de una problemática social. Ha llamado la atención de que estos bares prácticamente operan a una cuadra de la plaza, ¿no? Y se puede ver que en algunos casos hay menores de edad, por lo menos son los testimonios. No es sencillo entrar a estos lugares porque uno puede correr riesgo. También hay cholitas que trabajan, para quienes no son del país, son mujeres, jovencitas, captadas en el altiplano, de origen aymara, ¿no? Quechua también. Bueno, en la tercera parte tenemos una visión global de la situación que presenta la minería en nuestro país. Este análisis, que ha partido de una lectura de la situación actual, mostrando todas las debilidades que tanto Pablo como Jimena nos han expuesto, y tratamos de mostrar a dónde quisiéramos llegar con la minería y cómo podríamos alcanzar esos objetivos. La visión planteada para la minería está estructurada en varios elementos. Primero, la Comibol, que debería estar funcionando como una corporación eficiente. Sabemos que hasta ahora la Corporación Minera de Bolivia está trabajando como si fuera todavía una empresa en liquidación. Todavía no se ha adecuado
ni a la ley de minería ni a la ley de las empresas públicas. Entonces, esa debilidad tendría que ser superada en un futuro próximo. Los primeros eslabones de la cadena controlados por el Estado, cuando la explotación de los recursos naturales se queda en la producción de concentrados y se exporta concentrados, la única forma en que ese negocio sea rentable para el país es haciendo que sea el Estado el que controle esa etapa. Cuando pasamos ya a otros eslabones de la cadena de valor, ya el sector privado puede tener una mayor participación para maximizar los excedentes que se espera de la explotación de los recursos naturales no renovables. En esta visión también tenemos al futuro que deberíamos exportar solo metales o productos con valor agregado y ya no exportar concentrados de minerales como lo hemos estado haciendo prácticamente en toda la historia de la minería del Estado boliviano. Todos los insumos requeridos por el sector deberían ser fabricados en el país. Uno de los grandes problemas de la explotación minera es que el efecto multiplicador de esta actividad no se nota y no se genera una economía alternativa en las zonas donde se está explotando minerales. En gran parte esto se debe a que la mayor parte de los insumos que requiere la operación minera se importa. El 72% en valor de los insumos de la minería vienen del exterior. Solamente el 18% es el aporte local y la mayor parte de este 18% son servicios. Entonces, esto podría revertirse si en Bolivia se produjeran todos los insumos que requiere la minería para su actividad regular. No es un secreto ni un misterio tecnológico el producir los reactivos químicos que se utilizan en la flotación de minerales, por ejemplo, los santatos, los sulfatos, cobres, cianuros, etcétera. Son productos que se pueden fabricar dentro del país. Si aquí tenemos una industria farmacéutica, por ejemplo, que produce medicamentos de alta calidad, ¿cómo no vamos a poder producir estos insumos que requiere la minería? Por otra parte, tenemos en el Alto, en Santa Cruz, fábricas de equipos y maquinarias que son de muy buena calidad y que podrían abastecer al mercado local de la minería. En la visión de mediano plazo, vemos que todos los insumos requeridos por el sector deberían ser fabricados en el país. Decimos también que debería haber un número de cooperativas en descenso permanente. La cooperativa es una entidad social que agrupa normalmente a gente que no ha podido conseguir empleo en otros sectores de la economía y que, por lo tanto, son gente con escaso o nulo capital como para hacer inversiones. Y la cooperativa sirve, entonces, en primera instancia, para salvar este apuro y después para lograr que se estabilice la economía de estas personas y sus familias. Pero hemos visto en los últimos años cómo ha crecido la cantidad de cooperativas, pero de manera vertiginosa. 111 cooperativas auríferas nuevas tenemos por año. Esto es un indicador de un malestar en la economía. No se está manejando bien la economía, porque si se manejara bien, habría empleo para la juventud y para tanta gente que está buscando refugio en las cooperativas. Y lo lógico es que cuando uno alcance un buen nivel, la cooperativa alcance ya un buen nivel, deje de ser cooperativa, se transforme en una empresa y de esa manera tendríamos entidades autogestionarias, pero empresariales que contribuyan al Estado en la medida que deberían hacer a partir de la explotación de recursos que son de todo el pueblo boliviano. Por eso planteamos que en el futuro las cooperativas deberían ir disminuyendo poco a poco, porque las cooperativas son agrupaciones de gente pobre, sin recursos, y lo que se logra con la operación minera en las cooperativas es justamente superar este estatus marginal.
y si se supera ese estatus, entonces ya se le había atribuido. Hay demasiados conflictos entre las cooperativas, sobre todo, y las comunidades, pero también entre las empresas y las comunidades. En un futuro próximo, quisiéramos que ya no existieran estos conflictos entre los operadores mineros y las comunidades. Ahora hay conflictos armados, ha habido mucha gente que ha fallecido en estos enfrentamientos y esto en gran parte se debe a la forma en que ha sido elaborada la ley de minería. La ley de minería es un instrumento normativo que ha sido construido solamente por actores mineros, cooperativistas, trabajadores de las empresas privadas públicas, algunas autoridades también del sector, entidades del sector minero, han elaborado esta ley de minería. El haber ignorado la participación de las comunidades, de los pueblos originarios, donde se asientan generalmente las operaciones mineras, provoca este tipo de reacciones de la gente que ve invadido su territorio y tratan de defenderlo. Entonces, los enfrentamientos estos son permanentes y lo que quisiéramos en un futuro es que prácticamente desaparezca. También se piensa para el futuro, una visión de mediano alcance, que haya nuevos yacimientos descubiertos. Actualmente no tenemos anuncios prácticamente de nuevos yacimientos ni del Estado ni del sector privado. La mayor parte de las operaciones que vemos creciendo están asentadas en yacimientos que han sido descubiertos hace muchos años. Incluso la minera San Cristóbal está operando un yacimiento que fue descubierto hace más de 400 años. Y necesitamos, para dar sostenibilidad a la actividad minera, que haya nuevos yacimientos. Y que, por otro lado, se confirmen las reservas minerales del país. Porque hay noticias de que hay un yacimiento aquí o que hay un yacimiento allá, que hay una mina abandonada aquí, hay una mina abandonada allá. Sin embargo, no hay una certeza acerca del volumen, de la cantidad de mineral que hay en esas minas abandonadas, en esos depósitos que se sabe que existen. Para hacer sostenible una operación y pensar en futuras inversiones, hay que cuantificar el nivel de reservas que tenemos. Por otro lado, también forma parte de esta visión futura que en los lugares donde hay operaciones mineras se generen economías alternativas a partir de los excedentes mineros. De otra manera, la operación minera, cuando concluya, ha de dejar un pueblo muerto, un pueblo fantasma, y como si no hubiera ocurrido nada y sin haber contribuido al desarrollo local y a la transformación local en función de la visión de desarrollo que tenga la gente que habita en esos territorios. Lo que se espera entonces en el futuro es que existan economías alternativas que hayan surgido de la gente, pero utilizando los excedentes generados por la explotación minera. Se piensa también que a través de toda esta transformación que sería en la minería, las ventajas sostenibles, competitivas, sostenibles, que harían que la minería siga siendo uno de los pilares importantes de la economía boliviana, están enumerados acá. Primero, una producción de metales de alta calidad. Ya no hablamos de una producción de minerales, de concentrados, porque producir minerales concentrados y exportarlos es uno de los peores negocios que puede hacer un país. También debería haber talento humano lo suficientemente especializado y en la cantidad que requiere el país y las distintas operaciones de alto nivel que tendrían que llevarse a cabo en Bolivia. A través de la investigación deberíamos también generar tecnología de alta calidad,
tener una variedad de productos para ofrecer al mercado, las reservas y los niveles de reservas actualizados permanentemente y sobre todo un desarrollo integral de los territorios. Estas ventajas competitivas harían que la minería sea todavía una actividad sostenible. Sabemos que vamos a seguir siendo mineros durante mucho tiempo, pero hay que hacer que esta minería sea realmente favorable para los intereses del Estado y del pueblo boliviano. ¿Cómo llegamos a esa visión planteada? Los objetivos estratégicos que se plantean. Financieramente hay que ser autosuficientes, como Estado, como operadores privados, como cooperativistas. Todos los proyectos, sobre todo manejados por el Estado, deberían ser financiados a bajo costo. Hay nuevas maneras de levantar capitales en el mercado internacional de capitales que el país todavía no está aprovechándolos en la medida de sus posibilidades. También dentro del aspecto financiero, esperamos que la renta minera sea maximizada. Ahora no representa más del 9% del valor de los minerales extraídos del territorio y eso es muy poco para pensar que esta pueda ser una palanca para lograr el desarrollo alternativo en los territorios en los cuales se lleva a cabo la actividad minera. Los clientes de la minería, los compradores, tienen que ser diversificados. Ahora tenemos pocos compradores y por eso es muy difícil nuestra posibilidad de negociación. Los compradores imponen las condiciones y nosotros solamente podemos acatarlas. Los proveedores de insumos que pensamos deberían ser ya proveedores locales, tendrían que estar seguros de tener un mercado en el sector minero y además estar fidelizados para abastecer permanente y oportunamente los insumos que requiera la minería nacional. Y los clientes internos y otros también deberían estar permanentemente satisfechos por la actividad minera bien organizada que tendríamos que llevar a cabo. Operacionalmente, tendríamos que trabajar sobre la toma de decisiones ágil, reducir la burocracia al mínimo y llevar a cabo una gestión moderna de las empresas, particularmente de las empresas del Estado y específicamente de la Corporación Minera de Bolivia. Los trabajadores tendrían que ser bien remunerados, los empleos estables, sin supernumerarios, porque ese es un gran problema no solo de las empresas estatales, también esta cantidad excedentaria de trabajadores se ve en las cooperativas, en algunas empresas privadas. Y sobre todo tiene que haber un efecto multiplicador local verdaderamente importante. Para alcanzar estos objetivos estratégicos hay una serie de estrategias que vamos a proponer en el siguiente sector de nuestra intervención. Bueno, entonces, habiendo visto ya el contexto mundial, que es lo que determina la función económica rentista de los productores bolivianos, y bueno, los datos importantes para la economía boliviana, vamos a ver entonces ahora la comercialización. No, la ley 1777 considera la comercialización una actividad libre e irrestricta, ¿no? La Constitución Política del Estado en 2007 señala que el Estado asumirá el control y la dirección de la comercialización desde los recursos naturales estratégicos a través de entidades públicas, cooperativas comunitarias, las que podrán contratar empresas privadas y constituir empresas. En realidad, pese a estas menciones, la producción de oro y la comercialización de oro ha sido libre y restricta hasta ahora, ¿no? Las posibles restricciones que no existen hasta la propuesta de ley de compra de oro del Banco Central que se plantea en 2021, en junio de 2021, prácticamente no había restricciones para la comercialización y
vamos a ver en el análisis por qué, los actores cooperativistas, fundamentalmente, que son los que controlan la producción, deciden vender de manera ilegal, ¿no? En cuanto a, o sea, es decir, que el Estado boliviano es solamente a través del Senarecon un simple registrador de la producción de oro que se genera en el país, ¿no? Entonces, esta normativa para la comercialización de oro marginal surge con la ley 4049 en el 2009, donde se baja la regalía del 7% a 2.5% para las operaciones marginales hacia el mercado externo y de 4.2% a 1.5% para las ventas en el mercado interno. Ahora, ¿quiénes son considerados, según la resolución ministerial 131-2009, productores marginales? Son primero las personas naturales, que puedan vender hasta 2 kilos al mes, las cooperativas hasta 20 kilos y la minería chica hasta 10. Más adelante, en 2017, se cambia esta resolución por las irregularidades que había en la comercialización y se admite que a las personas con derechos naturales solo podían vender si eran parte de una cooperativa o si tenían algún derecho minero, ¿no? Excluyéndolas. Además, en esta resolución ministerial del 2017, se autoriza la retención del 1.8% del valor bruto de producción para el seguro delegado de salud, ¿no? Más adelante, en 2018, la sesión ministerial 118-2018 autoriza que el oro marginal de cooperativas ya no es 20 kilos, sino 40 kilos, ¿no? O sea, aumentando la capacidad de producción. Es decir, que los convertiría, bueno, ya estamos hablando de producción de tipo capitalista cuando hablamos de grandes volúmenes de producción. Bueno, como se mete ahí, ¿no? Entonces, este control de la comercialización ha reflejado en las estadísticas oficiales que existen irregularidades, ¿no? Entre el Ministerio de Minería y Metalurgia, que aquí en el primer cuadro, entre el 2011 y 2018 ha registrado 13 toneladas de oro que se han exportado de fuente, o sea, de que no tienen fuente, es decir, de oro que no tiene procedencia, ¿no? Y si hacemos una comparación en el siguiente cuadro de los datos del Ministerio de Minería con la Aduana Nacional, tenemos que en el periodo 2014-2018 se exportaron 130 toneladas más del oro que el oro registrado en la producción. Esto en cálculos para los precios del 2018, a $60,000 el kilo, hablamos de estas 100 toneladas de un valor de 7.810 millones de dólares, ¿no? Esto está entonces mostrando las irregularidades del sector. Ahora, ¿cómo es la estructura de la comercialización? Yo he tomado en cuenta para esta lámina, bueno, y así para la presentación de comercialización, el formulario M02 del 2014. Lamentablemente he hecho también una consultoría para el Viceministerio de Cooperativas Mineras para hacer una línea base y en esa instancia pedimos al señor ministro que nos pueda proporcionar la base de datos del Senarecon y bueno, la directora en ese entonces dijo que sobre su cadáver iba a entregar y no, pese a la orden del ministro no contamos con esa información. Más adelante en 2018 hice otra vez otra petición y tampoco tuve resultado. Entonces, del 2014, ¿qué tenemos? Que habían 26.453 transacciones, o sea, transacciones pequeñas de 1 kilo, que es más o menos, que estaban concentradas en personas naturales unipersonales, el 90%, y las cooperativas solamente el 9.8% de esas transacciones. El valor de en esa época, bueno, en ese año, este formulario reflejaba la producción de 34 toneladas por un valor de $1.357.000. Sin embargo, si consultamos los datos del Ministerio de Minería, ahí solamente se refleja una producción de 20 toneladas por $826 millones.
O sea, esta información que no es pública esconde las irregularidades que existen en la comercialización. En cuanto a las empresas, tenemos comercializadoras. En 2014 habían 40, pero 10 de ellas controlaban el 87% de las transacciones y el 89% del valor de la producción. Ahora, hay algo, esto es importante porque los comercializadores hacen retenciones a las cooperativas en un orden de 6.1%, retenciones legales, pero también hacen otro tipo de retenciones, como por ejemplo de la ley de mineral. Por ejemplo, el mineral que se produce en Santa Cruz tiene un 90% de pobreza y se descuenta, por lo tanto, el 10% del precio internacional. Bueno, si sumamos las detenciones legales, que son 6.1%, y asumimos que en un 5% son las detenciones por la ley a un 90%, tenemos que más del 10% del valor del bruto de la producción podría ser detenido por los comercializadores a las cooperativas. Por eso es que vemos en el cuadro de M02 que las cooperativas prefieren vender como personas naturales para evitarse todas estas cargas. Una es la regalía de exportación, 2.5%, las regalías de compras internas, 1.5%, el seguro delegado, 1.8%, los aportes a federaciones, 0.30%, que suman los 6.10%, ¿no? Ahora vamos a ver en este cuadro la distribución del valor en base a un ejercicio que he hecho de 100 kilogramos de oro con 95 de pureza para los precios de 2014. Obsérvense que con 3.672.000 dólares, la empresa comercializadora exportadora compra oro y obtiene al final, después de sus costos, etcétera, una utilidad de 56.000 dólares. Sin embargo, esta utilidad podría ser muy baja si consideramos que los 3 millones los da de una sola vez. Sin embargo, hay una alta dotación de capital en la comercialización, porque prácticamente este tipo de empresarios vive de alguna manera de la especulación o de las variaciones de los precios internacionales en el mercado mundial, ¿no? Entonces, si consideramos que estos 100 kilos lo hizo en 10 compras, habría necesitado solamente un capital de 367.000 dólares para ganar 56, o lo que da una buena tasa de ganancia. En el caso de las cooperativas, luego de pagar todos sus costos y el 70% de la producción al inversionista, se queda con 158.000 dólares, que deben ser repartidos, si suponemos que son 30 socios en promedio por cada cooperativa, a unos 5.000 dólares anuales por cada socio, lo que representaría un salario para el cooperativista, para el cooperativista que vive de la renta de la explotación del oro, ¿no? Y los verdaderos ganadores en este escenario son las empresas inversionistas o el socio inversionista, como ellos le llaman, que ganan alrededor de 3 millones de dólares por la venta de 100 kilos de oro, ¿no? Entonces, hay problemas en la estructura de producción que hace que los cooperativistas busquen la evasión o elusión también de impuestos para evitarse obtener más rentas a las pequeñas que ya tienen, ¿no? Bueno, nos habíamos quedado en Mayaya. ¿Y por qué Mayaya es importante? Mayaya es una comunidad indígena, pero que se ha ido internacionalizando, vamos a decir, por la presencia de ciudadanos chinos, colombianos y en menor cantidad de otras nacionalidades. Ahí confluyen también las actividades auríferas, como se ve, se traslada todo el día esto, ¿no? Camionetas cargando barriles con diésel subvencionado para la explotación, en su mayoría ilegal, del oro en los ríos. Entonces, ahí también funciona este tipo de quenchacalles y toda esta ruta vamos a decir, delictiva del comercio sexual de menores. Los casos son
tremendos, a pesar de que no se abrió esta información, no se ha permitido que revisemos estos casos que están en la división de trata y tráfico. Como ven, hay de los últimos años, los papeles van creciendo y van amontonándose. Y ya vamos a ver los datos. Ya cerrando el tema del reportaje, se visitó al fiscal de distrito, William Alave. Él admitía de que si bien hay algunos fiscales especializados en este tipo de delitos, es verdad que no son llevados a la provincia, ¿no? Entonces y respondía así, ¿no? Sí y no. Tenemos fiscales especializados, lo que no tenemos, y eso es ciertamente lastimosamente, dice, ¿no? Son fiscales especializados en provincias como en Caranavi. Y vemos que Caranavi es el municipio clave, pero sabiendo que es el municipio clave, ahí no hay fiscales especializados. Anunciaba que esto se iba a corregir. Vamos a seguir el caso y vamos a seguir preguntando a las instituciones del Estado qué ajustes se están haciendo. Y yo voy a pasar a compartir algunos cuadros que un poco nos van a explicar mejor este fenómeno, ¿no? Cuando nos remitimos al informe de ejecución de la política plurinacional de la lucha contra la trata y tráfico de personas y delitos conexos del Consejo Plurinacional, podemos ver que el año 2019 había 523 casos atendidos por la División de Trata y Tráfico a nivel nacional. El caso de, bueno, en La Paz, ustedes ven que hay 375 casos, o sea, es más de la mitad está concentrado en el departamento de La Paz, y esto no es casual, porque nuevamente se vincula con el fenómeno de la explotación del oro. Le sigue el departamento de, esperen un ratito, vamos a ver, está La Paz, después le sigue Cochabamba y Santa Cruz. Entonces estábamos revisando los casos, y son en total el 2019 523 casos entre delitos vinculados a la trata de personas, a la pornografía, proxenetismo, tráfico de personas, violencia sexual comercial, y como ven, primero que encabeza el tipo de delito de la trata de personas, que llega a 375, pero cuando vemos también ya y aterrizamos por departamentos, La Paz de lejos encabeza la lista con 218 delitos, le sigue Santa Cruz con 85, Cochabamba después, Oruro, etcétera, ¿no? Y Pando con 5. Es decir, que esto nos está mostrando que hay una vinculación entre lo que es la explotación del oro, esta ruta tan crítica, con este tipo de delitos. Entonces, si vamos a ver otro cuadro, este ya es, ¿no? Este es de acuerdo al sistema de causas penales, ¿no? Esto es entre el enero 2019 y enero 2020, y lo que nos muestra que el número de casos atendidos a nivel nacional ha llegado a 833, ¿no? Y cuando vemos también el departamento, otra vez La Paz con 431 casos, es decir que otra vez más de la mitad de los delitos concentrados en el departamento de La Paz. Eso nos está mostrando que definitivamente este tipo de delitos está convergiendo y de alguna manera está transversalizado con el fenómeno del boom del oro, ¿no? El año de pandemia y de confinamiento uno pensaría que los delitos iban a caer y como ven, ya son datos del Ministerio Público, ¿no? Y en este caso son 1.175 casos, ¿no? Son denuncias por delitos de trata y tráfico de personas y aquellos delitos conexos que ya hemos visto. Esto es en el año de pandemia, y otra vez La Paz con 339 casos, ahí Santa Cruz le sigue con 322, son casos de denuncias, ¿no? Entonces, y así se puede ver por el tipo de delito también. Nos va mostrando que, por ejemplo, el tipo de delito de sustracción de un menor o incapaz
abarca 300 casos de los 1.175 que habíamos visto. La corrupción de niña, niño, adolescente, 187. Y para entender este tipo de delito, por ejemplo, se refiere a esos delitos vinculados a actividades sexuales, actividades pornográficas también, ¿no? En menores. Vamos a continuar con lo que habíamos estado viendo de a dónde quisiéramos llegar con la minería. Y ahora haremos énfasis en cómo podríamos alcanzar esos objetivos que nos hemos planteado como una visión de mediano plazo para el sector minero boliviano. Lo primero que hay que hacer es refundar la CONIBOL. La CONIBOL está trabajando, como decíamos, como si fuera una empresa todavía en liquidación, y ha habido cambios trascendentales en la estructura normativa del país y también dentro de la misma CONIBOL, que la deberían proyectar hacia una nueva corporación donde se administre mejor los excedentes que genera la explotación de los recursos minerales, y no como está sucediendo actualmente, como si fueran varias empresas totalmente aisladas. El Estado debe promover la puesta en marcha de fábricas privadas de insumos. Esta promoción puede ser a través de aseguramiento de mercados, disminución de impuestos por ciertos periodos hasta que se siente bien la producción de estos insumos, o un tipo de incentivo que pueda ser imaginado por el sector económico y financiero del país. Hay que promover la formación de personal especializado. Eso puede hacerse mediante becas u otros incentivos. Durante el periodo del 85 al 2005, en algunas de las carreras importantes del sector minero metalúrgico del país, no teníamos más de 50 estudiantes en los 10 semestres. Y el déficit que ha generado esta situación se ha visto reflejado en una carencia de profesionales cuando se han reverdecido algunos proyectos o se han comenzado proyectos nuevos en este periodo, en estos últimos 16 años. Es importantísimo recomenzar con esta línea de formación del talento humano, porque si no va a ocurrir lo que estamos viendo ahora. Estamos importando profesionales de Chile, del Perú. En las cooperativas auríferas, prácticamente todas dicen que sus asesores técnicos son peruanos, ¿no? Y esto es el reflejo de esa situación que hemos descrito. Hay que atraer inversiones privadas para lo que es la exploración de minerales. El Estado invierte muy poco en exploración. Estamos hablando de unos 20 millones de dólares por año, lo cual en este rubro es prácticamente nada, comparado con los cientos o miles de millones de dólares que se invierten en exploración en otros países donde se quiere de verdad hacer que la minería sea sostenible. Hay que incentivar a empresas privadas para que procesen los minerales en el país. Hay empresas privadas que están explotando nuestros minerales y los exportan como concentrados. Si los procesaran dentro del país, montando sus propias plantas de procesamiento, plantas hidrometalúrgicas sobre todo, el Estado debería darles un incentivo. Pero no a costa de las regalías, porque ese es otro gran problema. Se disminuye la regalía y queda perjudicada la región y el desarrollo alternativo. Tiene que ser a partir del Estado. Hay que detener gradualmente la exportación de concentrados. Dentro de un tiempo, digamos, ya no exportamos más concentrados de minerales. Hay que montar plantas hidrometalúrgicas estatales para procesar la producción nacional. La CONIBOL hasta ahora exporta prácticamente toda su producción como metálico, salvo 40.000 toneladas de concentrados de zinc que extraen de la mina de Colquiri, que se exportan como concentrados, y pierde cada año la CONIBOL aproximadamente 30 a 40 millones de dólares por ese mal negocio de exportar concentrados de zinc. Hay que aumentar otros eslabones en las alícuotas regalitarias. La escala de las regalías, de las alícuotas para las regalías, se ha definido cuando, por ejemplo, el precio del oro era de 700, 800 dólares por onza Troy. Ahora estamos hablando de 1.800 dólares por onza y seguimos pagando la misma regalía, y esto tendría que actualizarse, igual en los otros metales. Se propone también aumentar regalías y disminuir impuestos. Los impuestos van sobre las utilidades
Y hay organizaciones que no calculan, no tienen contabilidad y por tanto no pagan los impuestos a las utilidades. Entonces, para compensar esta irregularidad, se sugiere aumentar la escala de las regalías y disminuir, aunque sea esto de los impuestos, que al final resulta ser un engaño para el país. Hay que modificar el régimen del oro, hablando de lo que nos mostraban tanto Pablo como Jimena. Se sugiere eliminar las escalas internas en las alícuotas de regalías, que ya no haya ese 2,5% para explotaciones marginales, que todo sea una escala única, y si hay algún operador que se ve perjudicado por esta situación, pues individualmente se le podría favorecer. Hay que centralizar la comercialización del oro, anular el papel de las comercializadoras privadas y pasar todo a una comercializadora del Estado. Hay que descentralizar el control de la comercialización hacia las gobernaciones y hacia los municipios. Las asociaciones entre cooperativas y empresas deberían generar una nueva personalidad jurídica de carácter empresarial, de modo que esta asociación tendría que pagar 37,5% de utilidades, debería pagar el 7% de la regalía sobre el valor bruto de ventas del oro, etc. Un comportamiento ya empresarial para esa asociación. Debería llevarse a cabo una campaña para las licencias ambientales, obtener el Estado un apoyo de la cooperación internacional y declarar, por ejemplo, el año 2023, año de las licencias ambientales, contratar consultoras que hagan los estudios para todas las cooperativas y luego que se les otorgue la licencia, el Estado va a poder hacer un control efectivo sobre el impacto ambiental de estas operaciones y después podría incluso cobrar el costo de la licencia ambiental en largos plazos, pues ahí no tendría problema el Estado. Para aquellas organizaciones que no pagan impuestos porque no llevan a cabo contabilidad, pues se podría hacer cálculos sobre utilidades presuntas. Este es el margen de utilidad y se paga impuestos sobre eso. Y hay que promover el uso de tecnologías limpias. Y para terminar, hay que elaborar un plan estratégico participativo del sector minero, pero que sea dirigido por el Ministerio de Planificación de Desarrollo. No puede ser un plan hecho por el Ministerio de Minería con los actores mineros. Tiene que ser un organismo multisectorial como el Ministerio de Planificación para que tome en cuenta las comunidades, las necesidades de la gente que vive en estos territorios. Y hacer las consultas previas, pero a cargo también del Ministerio de Planificación, no de la JAM, porque cuando la JAM dirige la consulta previa y las comunidades piden aportes para sistemas de riegos, para educación, para salud, para caminos, ¿qué puede responder el operador minero? Esto tiene que ser de carácter multisectorial. Bien, aquí también yo me detengo y entonces entramos a la última fase y le voy a pedir otra vez a Pablo que para el cierre de su intervención nos haga el redondeo de lo que estaba comentando sobre el proyecto de ley de venta del oro al Banco Central. Esta parte de la compra de oro por el Banco Central también apunta a lo que Héctor señala, ¿no? De las cosas que habría que modificar, como es la centralización en la comercialización. Yo creo que es realmente de gran importancia esa propuesta, ¿no? Vemos aquí las reservas internacionales eran de 15,000 millones en 2014 y para mayo de 2022 llegan a 4,570. Prácticamente se ha reducido en 3 veces. Y lo que está afectando es la disminución de divisas, que eran 75%, 11,357 en su participación en 2014, y llegan a 1,439 millones de dólares con 31% de participación en mayo de 2022. Y las reservas de oro, que desde el año 2010 no son más que 42 toneladas y un poquito que se ha incrementado con Evo, suben, sin modificar su composición, suben de 11 en el 2010 al 56%, ¿no? Entonces, el Banco Central está realmente urgido de tener divisas para financiar la estabilidad macroeconómica con dólares que puedan provenir que puedan surtir las importaciones que, como bien lo dijo Héctor, de materias primas, insumos para la producción, en este caso minera. En el caso de la creación de Evo,
no compró más que, no vendió, compró más que el Banco Central, solo $514 entre kilos de oro entre 2010 y 2015, y con el propósito no de que el Banco Central aumente la CIF, sino de promover la formalización de los operadores mineros auríferos, ¿no? Ahora, esto ha fracasado. Y bueno, señalaban entre una de las cosas que era muy poco el capital que tenía, 35 millones, pero si hacemos 52 dotaciones de ese capital al año, tenemos 1.820 millones de dólares. O sea, no es tanto eso, sino creo que hay una falta de voluntad, la propia estructura del sistema cooperativo con su relación con el gobierno que impide que se apliquen estas normas. Ahora, el proyecto de ley busca que se lance el 22 de junio del 2021, busca la compra del Banco Central, ¿no? Y bueno, hay opiniones de como que es un candado para que las reservas se dispongan, que va a ser inflacionario. Bueno, el presidente dijo que vamos a ir a un precio internacional por encima, y las cooperativas, dice, bueno, están, FESE con las federaciones de cooperativas están en desacuerdo, ¿no? Lo que se decía en 2014 era que esas ventas a Evo implicaban pagar impuestos y hacer detenciones. Y yo creo que esa es la razón central por la que las cooperativas no han vendido a Evo. No, con la nueva ley de cooperativas, con esta propuesta de ley, lo que es mejor en esta presentación que la ley 175, esta nueva, es que cambia a los agentes, ¿no? O sea, incluye a todas las comercializadoras exportadoras. En la ley 175 solo era la empresa minera estatal y Comermin. Por otra parte, obliga a los exportadores a vender al Banco Central la totalidad de oro, lo que no había con la ley 175. Sin embargo, emitirá certificados de exportación. Después es mejor porque mejora el precio de compra, de cotización de base, que era el promedio de los 15 días últimos, a los precios internacionales. Y porque ahorraría costos de exportación como transporte y regalías a las empresas comercializadoras, que como hemos visto, tienen el monopolio de 10 empresas. Ahora, ¿cuál es el riesgo? No se menciona explícitamente las deducciones de ley, se limita a considerar la normativa vigente y a la reglamentación que se emitirá. O sea, esta reglamentación que va a emitir va a ser bien importante, ¿no? Y entonces, aquí las cooperativas, al no tener incentivos con la compra del Banco Central, yo creo que van a desistir. Además, genera restricciones para los comercializadores que se determinan como en el reglamento también, ¿no? Y que podría limitar, por ejemplo, la convertibilidad de divisas o el tiempo que podría tardar las operaciones si esperan los certificados, ¿no? Como estas son, los comercializadores mineros hacen operaciones casi especulativas, o sea, muy rápidas, podría esto dificultar. Y esto más bien, esta ley que se plantea más bien podría provocar que los actores mineros no estén dispuestos a vender al Banco Central y busquen canales mayores de legalidad. Bueno, voy a cerrar con estas conclusiones generales de los 4 puntos que he tratado y que las voy a leer, ¿no? El oro es un material para la transición energética y es resguardo del valor frente a la crisis de acumulación, por lo que jugará un rol importante hacia el futuro con expectativas favorables de precios. Con ello, bajo la sombra de la transición energética y la crisis de acumulación, se renueva el extractivismo en el Amazonas, ¿no? Esto provoca el aumento de las operaciones ilegales de pequeña escala, ahondando la problemática social y ambiental. En Bolivia, como en los otros países donde se vive el auge de la explotación del oro, cuya producción influye en los agregados macroeconómicos, sin embargo, no tiene esta producción grandes efectos en el desarrollo económico y social de sus actores. La estructura de distribución del valor de oro entre actores provoca que las cooperativas se vean obligadas a buscar mecanismos de ilegalidad de la comercialización. Los grandes ganadores de la valorización del oro son las empresas socias de los cooperativistas, que están cualitativamente, o sea, asumidas por empresas extranjeras, chinas, colombianas, etc. Las comercializadoras internacionales dependen de la dotación del oro y de las ventajas de la comercialización por las fluctuaciones de precios. El gobierno está urgido de divisas para garantizar el mantenimiento de la estabilidad macroeconómica.
el control de la comercialización del oro por el Banco Central tiene varias dificultades que para salvarlas, o que para salvar o su objetivo tendría que cumplirlas, ¿no? Es decir, de fortalecer el RIM. Primero, la ilegalidad de la asociación de las cooperativas con capitales privados, ¿no? Segundo, las altas tasas de descuento a las cooperativas rentistas. Tercero, el control de divisas a los comercializadores externos. Si no se salvan estas dificultades, este proyecto de ley en su aplicación podría generar condiciones más bien contrarias para un aumento de la ilegalidad. Muchas gracias. Ya en la tercera parte me gustaría compartir algunos datos que sí van mostrando esta vinculación entre lo que es la trata de personas con el extractivismo, en concreto con la explotación del oro. Las regalías de alguna manera nos pueden dar idea de esto que está sucediendo, regalías mineras en bolivianos. Y aunque podemos ver que hay un crecimiento en el aporte por regalías por municipios, no necesariamente significa que estos aportes son vamos a decir, de manera legal, ya que el 15%, solamente el 15% de las cooperativas estaría operando con licencias ambientales, ¿no? El restante 85% no. Huanay, por ejemplo, del 2013 al 2021, ha tenido un crecimiento en el aporte de regalías de 9 millones y a 51.4 millones, ¿no? Lo que llama la atención es Teoponte, que más o menos se ha quedado en los mismos niveles. El 2013 aportaba 2.2 millones de bolivianos en regalías y el 2021 2.9 millones, a pesar de que en Teoponte, en el municipio de Teoponte, concretamente en el río Caca, hay la presencia de grandes dragas chinas, planchones colombianos. Estas fotos yo las obtuve en el 2018 cuando hice un reportaje a propósito de las dragas chinas y colombianas que explotan ilegalmente oro en la Amazonía tras la fachada, ¿no?, de cooperativas, porque esa es la figura que se ha ido dando, ¿no? Estas grandes dragas se han asentado en áreas mineras, derechos mineros otorgados a cooperativas. Nunca hubo la consulta previa libre e informada y se han instalado ahí y están operando, excepto esta draga más moderna que está en la parte inferior derecha, esa está en Cachola Esperanza, donde es la isla Oro Blanco, ¿no? Pero esa es ya otra materia de otra investigación. Me gustaría destacar esta idea, ¿no? Que la explotación sexual comercial de niñas, niños y adolescentes se ha visto impulsada por la presencia de empresas chinas y colombianas en la explotación aurífera en el norte del departamento de La Paz. Y esto lo advierte el estudio de Fundación Munasim Cuyaquita, que ha sido realizado con el apoyo del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, ¿no? Y bueno, acá hay otros datos también interesantes, que solo en la gestión 2020, año de pandemia y hasta de encierro, se han registrado 1.335 casos de trata y tráfico de personas y delitos conexos, donde las víctimas menores de edad representaron 191 casos, ¿no? Un poco más del 14%. Ya a modo de redondeo, lo que les decía, que a pesar de que la trata de personas es una de las más graves violaciones a los derechos humanos y considerada la esclavitud del siglo XXI, además de constituirse en uno de los 3 delitos más rentables a nivel mundial después del tráfico de armas y el narcotráfico, en Bolivia no ha contado con una respuesta contundente desde el Estado. Y aquí ya solamente de recuerdo que nos queda la oficina de Caranavi, donde los fiscales, bueno, se van a la ciudad de La Paz, vuelven el martes o miércoles, trabajan unos días de la semana y otra vez vuelven a La Paz. Es decir, que las provincias siguen siendo relegadas, a pesar de que ahí es donde se está dando este tipo de fenómeno. Gracias. Bueno, hemos escuchado las intervenciones, los aportes extraordinarios de Pablo Poveda, de Jimena Mercado, que el Estado está perdiendo el control sobre la explotación aurífera en nuestro país. El
la cantidad de oro que se registra no coincide con la cantidad de oro que se exporta, de acuerdo a lo que nos ha mostrado Pablo, y con la subida de la cotización del oro en el mercado internacional estos últimos 2-3 años particularmente, se han incrementado los delitos y también la trata y tráfico de personas, como nos ha mostrado Jimena. Este delito es muy grave y, sin embargo, está creciendo día a día y el Estado no está pudiendo tampoco controlarlo. Se han propuesto algunas soluciones para resolver este y otros problemas ligados al sector minero que ponemos a consideración de todas y todos ustedes para que analicen y quizás en un futuro próximo podamos mejorar las propuestas, mejorar las alternativas que tenemos delante para hacer que la minería se constituya en un verdadero baluarte de la economía nacional y también un sostén social. Hasta ahora la minería es el principal exportador de nuestro país. En el caso del oro, se ha convertido en el principal rubro de exportación. El año pasado, Bolivia ha exportado 2.620 millones de dólares de oro y solamente han quedado para el Estado boliviano menos de 60 millones de dólares, lo que nos muestra ese descontrol y esa necesidad urgente de transformar el régimen aurífero. El proyecto de ley de la venta de oro al Banco Central tiene muchos puntos débiles que nos los ha mostrado Pablo. Podemos adicionar a ellos que si el Estado quisiera comprar cada año la producción íntegra del oro, debería disponer de 2.620 millones de dólares o más, lo cual es prácticamente imposible. Estaríamos hablando de todas las reservas que tenemos que deberían transformarse directamente en oro en una gestión. Y por otro lado también, Pablo ha mencionado las dificultades que hay en la comercialización a cargo de las empresas estatales, como la Comervin y la Evo, que por falta de agilidad que las comercializadoras privadas tienen, porque descuentan todo lo que se debe descontar, y otros factores propios de la burocracia estatal, pues han fracasado en el intento de ser las entidades que recolecten la mayor parte del oro explotado en el territorio boliviano. Bueno, les dejamos entonces con una serie de interrogantes, mucha información valiosa que ha venido de parte de Pablo, de Jimena, y esperamos contar con su participación en las próximas versiones de la Cátedra Marcelo Quiroga Santa Cruz. Agradecemos a Pablo, a Jimena por su extraordinaria participación y a todas las personas que están detrás de cámaras que nos orientan, nos guían y hacen que este programa salga adelante periódicamente. Muchas gracias a todas y a todos.